Hola a todos. Si han estado con nosotros en estos últimos días, probablemente ya me conocen, pero mi nombre es Alicia Terry, soy una consejera genética y trabajo para NIMAC. Tenemos un gran panel de personas que van a hablar con ustedes sobre algunos aprendizajes de telegenética. Demos la bienvenida a estas tres personas con las que trabajamos, la doctora Kathy Weberly, directora del Mid-Atlantic Telehealth Resource Center, el Centro de Telesalud de University of Virginia y School of Medicine. Tenemos a Lloyd Simmons, director de Southeast Telehealth Resource Center, y Danielle Lauder, que es la directora del Centro de Recursos de Telemedicina de Northeast. Tenemos a Lisa Richard. Bienvenidos todos ustedes. No, ninguno de nosotros tenía alguna divulgación financiera que hacer en ese momento. Ahora quisiéramos hablar sobre el uso de la T-Salud. eh, Queremos ver lo que ha hecho NIMAC con las redes en los últimos años. Vamos a escuchar la perspectiva de Lisa y también vamos a escuchar de los diferentes centros de recursos de telemedicina. ¿Qué es lo que hace NIMAC con los subsidios? Mejora los servicios de genética con la colaboración de grupos y individuos claves, apoya los proyectos de telemedicina para realizar las citas y educación en genética, brinda educación genética para niños y profesionales. Y por supuesto, estamos aquí para enfocarnos en la parte de telegenética de nuestro trabajo. Ahora quisiera hacerles algunas preguntas. Cuando ustedes piensan en el último año, nos gustaría saber cuál es el porcentaje aproximado de sus propias familias que han recibido servicios de telemedicina. Y si ustedes son un proveedor, ¿qué porcentaje de los servicios que brinda fueron realizados por telemedicina? Para que nos dé una idea de cómo se ve esto para ustedes en los últimos, sé que en los últimos 5 años ha sido una montaña rusa, pero quisiéramos saber cuál ha sido su experiencia. Ya vemos a las respuestas que están enviando. Vamos a darles un poco más de tiempo para que respondan. Ok. Vamos a cerrar la encuesta en 3, 2, 1. Y aquí están los resultados. Perfecto. Parece que muchas personas todavía están utilizando la telemedicina. Cuando hicimos esa pregunta hace 2 años, los números eran un poco más altos. Vimos que ya muchas personas están empezando a ir a las clínicas, pero creo que la mayoría de personas todavía están utilizando un poco de esta telemedicina. Algunas personas eh, muchos de estos proveedores están utilizando algún grado de esa telemedicina y algunos no lo están utilizando para nada. Entonces es bueno saber para nosotros cómo está cuál es la situación de poder recibir y proveer esos servicios de telemedicina actualmente. Los retos de muchas de las familias que en nuestra región enfrentan cuando reciben servicios genéticos es una de nuestras motivaciones para empezar a explorar y apoyar los servicios de telegenética desde hace 10 años. Vemos que em, queremos expandir esto a otras familias y cuando hablamos de telegenéticas, muchas personas piensan en reuniones en vivo a través de videos y a veces la telegenética pasa por teléfono y a veces se registra y se documenta esto. A veces escuchamos a personas hacer estas teleconsultas, a veces el doctor rastrea cuáles son los síntomas y los signos y luego envía esa información de forma electrónica y eso normalmente em, se llama monitoreo de paciente, monitoreo remoto del paciente y a veces también se hace a través de mensajes instantáneos y esto se llama salud móvil. Hemos expandido nuestro acceso y hemos visto esto en muchos estudios de telegenética y algunas familias han podido mejorar su acceso, incluso cuestiones como el costo, los viajes y los tiempos de espera. Incluso antes del COVID había muchas clínicas que ya estaban haciendo telemedicina y esto fue particularmente importante durante la emergencia de salud pública. Entonces, vamos a enviar un link en el chat, un flyer que creamos para las familias, que siempre es bueno tener. También sabemos, como mencioné antes, que la televisión ha cambiado mucho con el COVID.
y con las emergencias de salud pública oficiales y ahora sabemos que ya, ahora que ya se acabó esto está cambiando otra vez. Entonces quisiéramos saber si es que en su experiencia hay servicios que sería proporcionar o recibir por medio de telesalud que ya no puede hacer. Eh, mm, Ahora que ya terminó esta emergencia de salud pública, de repente han vuelto a la normalidad y ya de repente no pueden hacer cosas que antes podían hacer y que podían proveer en el mundo de la telemedicina. Vamos a darles un poco más de tiempo para responder esta pregunta. Creo que porque tiene algo de texto, es un poco más, toma un poco más de tiempo poder responder. Vamos a cerrar en 3, 2, 1. Aquí están los resultados. Ok, genial. Muchas personas no han experimentado ningún cambio, lo que es genial, pero casi la mitad dicen que han habido algunos pequeños cambios que han afectado la manera en la que proveen esos servicios. Sé que en la segunda parte de esta sesión vamos a escuchar de esos centros de recursos de salud y para ver cómo pueden mantenerse al tanto de todos estos actualizaciones y qué es lo que se puede permitir en la práctica y también para las familias que puedan entender lo que pueden acceder y lo que pueden, a lo que no pueden acceder ahora. Ahora también me interesa saber cuáles, lo- cuáles son las barreras que están experimentando en ese momento al usar la telemedicina o eh, no sé si pueden elegir tres como máximo de las cosas que de repente les están impidiendo utilizar la telemedicina. Luego en la segunda parte de esta sesión vamos a ver cuáles son las cuestiones que necesitan una atención especial. Vamos a darle un poco más de tiempo para que puedan responder. Vemos que ya cada vez menos personas están respondiendo. Vamos a cerrar en 3, 2, 1. Aquí están los resultados. Sí, problemas de licencias son uno de los más comunes. No me sorprende verlos. Creo que muchas personas todavía están viendo cómo pueden hacer que esto se reembolse. Algunas personas todavía tienen problemas de tecnológicos y en el flujo de trabajo. Cuando vemos la parte final, eh, el tema del el apoyo institucional, a eso hemos visto este problema en los últimos años y hemos visto que muchas personas no se sienten apoyadas desde el 2020, 2019 y parece que el 2020 y el 2021 han empezado a recibir un poco más de apoyo. Y todavía hay un 20% de que sienten que el instituto para el que trabajan no está apoyando lo necesario. Entonces, muchas gracias por compartir eso. ¿Ok? Entonces, desde nuestra perspectiva, hemos visto hemos tenido mucho éxito en el trabajo de la telegenética, hemos podido tener impacto en los proveedores con capacitación profesional y hemos podido documentar un total de 40.000 pacientes que han utilizado la genética clínica a través de NAIMA, que desde el 2018, como dije, estas redes tienen recursos de telegenética, tienen grupos
de trabajo, videos, infografías, y los animo a que puedan verlos. Te voy a poner los links en el chat. Estos recursos van a mantenerse disponibles incluso después del periodo del subsidio termine, porque todas estas redes todavía van a mantenerse y estos recursos se mantendrán disponibles. Así que van a haber más esfuerzos para poder crear más, así que manténganse al tanto. Tenemos también otros recursos disponibles, organizaciones como los centros de recursos de telemedicina, las sociedades profesionales, la Asociación de Estadounidense de Telemedicina, entre otras cosas. Y muchos recursos que ustedes pueden, a los que pueden acceder y a los que pueden colocar en el cuaderno virtual. Ahora vamos a pasarle la palabra a mi amiga Lisa Richard y mi colega. Ella va a cumplirnos la perspectiva de familiar sobre la telemedicina y la telegenética. Hola, qué bueno estar aquí. Lisa, quería ver si es que puedes empezar haciendo una presentarte a ti misma y saber sobre tu familia y también sobre tu trabajo como orientadora genética. Mi nombre es Lisa Richard y vivo en Virginia. Trabajo en el Centro para la Participación de Familias, apoyando a las familias que tienen niños con discapacidades y tengo una asociación con las personas con discapacidades de la Universidad de Commonwealth de Virginia. Tengo una familia bastante grande, tengo 7 hijos y mi hija más grande nació con síndrome de Down y también adoptamos un bebé. Cuarto hijo fue adoptado y también tiene síndrome de Down. Y cuando Alisa vino a nosotros desde NIMAC, a hablarnos de qué podríamos hacer posiblemente para Virginia para poder mejorar el acceso a través del programa de orientación de genética. Y ahora tenemos 10 orientadores genéticos capacitados en Virginia y esperamos poder incrementar ese número. Muchas gracias. ¿Puedes de repente compartir un poco más sobre cómo te empezaste a interesar sobre la telemedicina y cuáles fueron las reacciones iniciales que tuviste antes del COVID, cuando les contabas eso a la familia? Sí, realmente tengo aquí un reloj frente a mí para poder controlar el tiempo, pero sí, mi historia es bastante personal. Mi hijo tiene síndrome de Down y tenía muchos problemas con su movimiento y era muy difícil poder viajar con él y poder ver algún médico que se ubique en otro lugar. Cuando él tenía 8, eh, él pudo se salió de la escuela y terminó saliendo en una carretera. Y ese es un niño que podía escaparse, incluso con mucha supervisión. Y necesitamos conseguir una nueva forma de poder protegerlo. Mi esposo es un veterano que estaba recibiendo cuidados de salud de Virginia y eso empezó a pasar en el 2016. Empecé a trabajar en este involucramiento de la familia en este centro de participación familiar y mostré lo que estaba pasando y cuando vi que ese grupo existía, empecé a pensar, ¿por qué eso no existe? Si esto es muy fácil de esta forma. Empecé a seguir al doctor Weberly de Virginia y me sentí realmente sentí que esa fuera una oportunidad para las familias que tienen hijos, que tienen enfermedades muy complejas para poder acceder a atención mejor y también para poder tener un alcance a mejores especialistas. Entonces, sabía que eso sería muy útil, pero antes de la pandemia nadie me escuchaba. Les escribía correos al departamento de Medicaid, les decía porque les preguntaba por qué no podríamos tener un lugar en donde podríamos hacer telemedicina desde la casa. Algunos estados ya habían implementado eso, pero no, nadie lo estaba haciendo donde yo vivía y luego todo eso cambió cuando vino la pandemia. Ok, entonces en su experiencia, yo sé que hablamos un poco de los pros y de los contra, pero quería hablar un poco de historias exitosas que usted haya visto en familias o situaciones donde usted haya visto que funcione bien. Entonces, primero y ante todo, yo sé que podía ser un poco complicado para las familias antes de la pandemia,
pero ahora después se ha vuelto un poco mejor porque ya nos hemos acostumbrado más a trabajar de manera virtual. Las esperas, o sea, para recibir, por ejemplo, un diagnóstico para un niño con autismo, entonces, a veces toca esperar más de un año. Y si uno no tiene los recursos, puede estar perdiendo esa cita porque no puede faltar al trabajo, porque no tiene el dinero para hacer un viaje hasta la Universidad de Virginia o Carolina. Entonces, cuando sea que tocaba hacer eso, termina perdiendo la cita. Y accesibilidad es una cosa bien importante. Así yo creo que las familias pueden entender de mejor manera y recibir el cuidado de salud apropiado. Muy bien. También hablamos un poco de los retos y de las limitaciones. Tengo curiosidad si usted puede conocer un poco de los retos en cuanto a la familia, tener confianza en el sistema de telemedicina y si ustedes saben algo de esto. Sí, después de la pandemia empezamos a trabajar en una investigación pequeña alrededor de la telemedicina. Inicialmente hicimos una encuesta y le dimos un acceso general a miramos en general las familias cómo estaban exigiendo esta información y nos dimos cuenta de forma de accidental que los problemas, las familias que estaban teniendo con la telemedicina era más un problema de confianza, que muchas familias que tienen niños con necesidades médicas muy complejas no son capaces de confiar en el personal médico porque no se han conocido antes. Eh, vamos Habían muchas familias que eran como que, wow, o sea, no sé si soy capaz de confiar en este personal médico o no los confío porque no los he conocido antes. Entonces, ahora estamos en el proceso de desarrollar una encuesta en cómo mejorar la confianza y cómo el personal médico puede establecer y mejorar la confianza con estas familias para que la telemedicina pueda tener más éxito. Muy bien. Entonces, ¿cómo se relaciona este problema o no se relaciona con el personal médico donde el personal médico no tiene la experiencia con un niño como tal? Sí, yo tengo una amiga muy cercana que ella siempre dice, si usted no me hubiera conocido, no me conocería, no entendería mi situación. Hay familias que los niños no hablan o que tienen unos comportamientos bien significativos y las familias no creen que esto se pueda capturar en la pantalla. Ellos creen que el personal médico que necesita esa parte psicológica y social, como la habilidad de verlos, de tocarlos, de poner las manos, como hacer un tratamiento físico más directo. Hay mucho más beneficio con la telemedicina, pero hay familias que dicen, si usted no ha conocido a mi hijo, pues no me va a entender. Y yo entiendo eso, sí, por supuesto. Entonces hablamos un poquitito también de una experiencia que usted tuvo antes con familias que habían tenido una parte preocupante por la parte de la telemedicina, de cómo poder apoyar a las familias y desarrollar la habilidad de que ellos sean capaces de contar su historia durante estas citas de telemedicina. Sí, entonces alrededor de Tennessee, no sé si usted había escuchado, pero hay una una reunión de personas que cuentan sus historias. Entonces, este hospital local tiene un centro para que sus pacientes vengan a contar sus historias y este centro de contar historias se ha vuelto una manera excelente de ayudar a las familias porque así puedo hablar con las familias y apoyarlos cuando están, por ejemplo, en el sistema, en el distrito de salud de la escuela y algunas familias están tan abrumadas por todo lo que está pasando que hay muchas cosas que están pasando en las vidas de ellos al mismo tiempo. Entonces, me gusta poder estar ahí presente y saber un poco más de la situación de lo que está pasando y que los personal médico sean capaces de como conectar un poco más. Entonces,
Como le digo, estamos trabajando en poner una sociedad de desarrollo profesional que también va a compartirse con mis familias en cómo se puede entender mejor la historia de ellos. Y me parece que es una oportunidad muy interesante de cómo se puede desarrollar este sistema con las familias. Qué chévere. Esto me parece una muy buena forma porque la otra sesión que está pasando en este momento habla un poco al respecto de esto que está diciendo usted. Entonces, hablamos un poco de que las familias sienten que los el personal médico no tienen mucha paciencia cuando las familias tienen problemas con la tecnología en las casas. Entonces, estamos trabajando un poco para que el personal médico mejore eso, pero ¿usted qué consejo le daría al personal médico para que mejoren la experiencia de las familias con la telemedicina? Sí, usted sabe, cuando las familias, uno se conecta mejor con las familias siempre están nerviosas cuando vienen a una cita con el personal médico. Ellos quieren hablar de su historia y no saben muy bien cómo hacerlo. Y yo he hablado con familias que han usado la telemedicina y el internet se les cae porque viven en una parte muy remota de Virginia. Entonces, entonces las familias dicen, el personal médico dicen como que si el internet se vuelve a caer, pues no puedo seguir con esto. Si hay situaciones donde es importante tener paciencia y escuchar porque hay las familias, es importante para ellos establecer de que se sienten escuchados y que pueden tener confianza con el personal médico. Es como que elimina el miedo y se sienten mucho más cómodos compartiendo su historia. Sabe, esto es algo que hemos aprendido mucho con este estudio, con esta investigación y estamos desarrollar la confianza es una parte muy importante. Bueno, muchas gracias, Lisa, por compartir su experiencia personal y profesional. Como siempre, es muy bueno hablar con usted. Ok, ahora vamos a recibir a Katy y a Danielia Lloyd para que nos hablen un poquito más de su experiencia con el Centro de Recursos de Telemedicina. Ok, entonces, como les mencioné antes, el Centro de Recursos de Telesalud son financiados por el sistema federal y proveen educación e información a organizaciones que están interesadas en promover la telemedicina a distancia. Y nuevamente tenemos a estas tres personas, Kathy, Lloyd y Daniel. Los recibimos. Hola, voy a empezar. Mi nombre es Kathy y lo que voy a hacer es mencionar unos puntos clave de lo que nos ha pasado el último año desde la última vez que nos encontramos en esta conferencia en particular. Entonces, ustedes, como saben, la telemedicina ha subido bastante. Entonces, no sé si ustedes sean capaces de capturar esto, pero es básicamente imposible que nos devolvamos a la forma en que funcionaba la medicina antes. Desde esto, la telemedicina que tenemos en este momento, al final, esperamos que al final de este año podamos ver un poco mejor. Entonces, ahorita vamos a resaltar las políticas que se han eliminado. Las políticas que se han finalizado y que ya no existen es una, es el copago y el deducible que se cobraba con las citas de telemedicina y los servicios virtuales. Durante Yo no vi que esto hubiese sido una de las variantes o de las barreras que tenían y me gustaba ver esto, pero entonces vemos aquí también que Stark y otras leyes de acuerdos financieros se pusieron antes de la pandemia y mitigaron un poco como un tipo de fraude
Entonces, básicamente, el gobierno federal durante la pandemia dijo como que, ok, no le voy a poner mucha atención a esto. Y fue al final de la pandemia que se comenzó nuevamente. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que las cosas pueden aparecer un poco, vamos a ver un poco más los referidos, em, puede haber se le pueden ofrecer a unas clínicas más pequeñas, se pueden ofrecer estas cosas por gratis o a un bajo costo para poder introducir ahora los referidos. Entonces, la mayoría de las veces es con muy buenas intenciones, ¿sabe? Si una práctica muy pequeña que es remota en el área rural no tiene el equipo, no tiene los fondos para licencias y así, un hospital más grande, urbano, o con un hospital académico que sea más grande puede decir, hey, se lo vamos a dar a ustedes, solo para que vayan y lo usen. A veces con unos propósitos un poco escondidos, pero el sistema federal no quiere que eso pase. Ellos quieren que hayan contratos puestos y que hayan acuerdos en que donde la práctica se esté pagando por para compartir de manera justa estos servicios. Entonces, la descripción de cumplimientos de HIPAA. Entonces, igualmente, el gobierno federal dijo como que "Hey, lo que sea en cuanto a las televisitas, no vamos a mirar, no vamos a evaluar mucho. Pero ahora sí tenemos que usar tecnología que sea con encripción, pero entonces hasta ahora, hasta el final del PH, no hemos tenido una prevalencia muy importante o problemas importantes con esto. Entonces, yo creo que la mayoría de los personal médico se ha movido a algún tipo de aplicación y de software que sean compatibles con HIPAA. Otra parte que ha sido eliminada es el de Hospital Sin Paredes, que son los servicios de asistencia médica a domicilio. El gobierno federal básicamente dijo que la casa del paciente, esto es en particular con los servicios ambulatorios para pacientes que están basados en los hospitales, o sea, no son directamente para una clínica privada. Entonces, vamos a decir que usted va a la sala de emergencias, tiene un derrame cerebral. Ahora se va para la casa, le dan sistemas de rehabilitación y de pronto algo de salud mental o servicios de salud mental, unos paquetes para que le ayuden a usted a recuperarse de su derrame cerebral. Entonces, el terapeuta físico o el terapeuta ocupacional o el personal médico de la salud mental normal podrían brindar estos servicios. Durante la pandemia lo decían que podían recibirlos en la casa, pero eso ha terminado por la mayoría de los casos, excepto por una excepción. Entonces, una política que ha sido permanente es la parte de hospitales hospital without walls, donde los hospitales reciben pago directamente, facturan directamente y es una parte del paquete de el pago del modelo del hospital. Entonces, para esa parte se ha hecho de manera permanente. Otra forma que se ha hecho permanente es un gran enfoque en la salud mental y en la salud en los servicios de comportamiento. Entonces, todas las cosas que básicamente se habían hecho permanentes en cuanto a la salud mental o servicios de salud mental. Entonces, los pacientes que recibían Medicare, el paciente tenía que estar físicamente localizado en una parte rural
o en una parte remota para que pudiera recibir servicios de telemedicina por Medicare. Pero esta distinción básicamente se quitó para que el paciente pueda estar localizado en cualquier parte. Ahora también hicieron permanente los consejeros de salud mental y terapeutas, que esto no era así antes de la pandemia. También están permitiendo los FQHC y RHC como proveedores de sitios distantes elegibles para ciudades para servicios de salud mental y conductal. Y también se han cambiado por servicios de salud mental para que sea solamente con audio cuando los pacientes no quieran por video y que tienen que solicitar un permiso para el video. Entonces, estas políticas se han hecho permanentes. Ustedes ven que se ha incrementado el acceso para la salud mental. Hay cosas que todavía están en proceso. Una de las grandes políticas que estábamos esperando todavía es la ley Ryan Hay del 2008. Es la capacidad de poder recetar sustancias controladas. Para aquellos que recuerdan, antes de la pandemia, un paciente no podía ser recetado una sustancia controlada solo a través de una cita de telemedicina. Esta persona tenía que tener atención en persona o estar ubicado en un lugar registrado por la DEA. Y, eh, durante la emergencia de salud pública, esto se permitió y así es que de la esa fue la forma en la que muchas personas pudieron acceder a esos medicamentos, luego lo extendieron y hicieron un intento de poder actualizarlo, lo que no le fue muy bien, y la DEA recibió con más o menos 38, más de 38.000 comentarios públicos. Entonces, de tener efecto, lo extendieron, ampliaron hasta el noviembre del 2023 y ahora lo han vuelto a ampliar hasta noviembre del 2021. Entonces, lo que dicen por ahí es que una de las provisiones de la DEA suponía que iba a crear un registro especial para la telemedicina, y eso fue hace muchos años, pero nunca lo hicieron, y incluso el Congreso ya les obligó a hacerlo, pero todavía no lo han hecho. Entonces, parece que van a poder crear un registro especial para estos proveedores de telemedicina, y cuando haya creo que lo siguiente va a ser que recibamos una notificación cuando este reglamento salga. Espero que eso salga más pronto que lo que esperamos para que podamos resolver estos problemas. Pero manténganse al tanto. Las políticas que aún se están eliminando hasta el final de este año, esperamos que la mayoría o todas estas cosas se vuelvan volver permanentes, y, y, y también hay algunos requisitos eh, de salud mental y conductual que la FQHC y la HHC como proveedores de sitios distantes elegibles, y también los servicios educativos de NM. Y antes de la pandemia, la DMS básicamente puso un requisito de tener un servicio de salud mental en persona, em, pero dijo que si es que esa persona había tenido servicios en persona hace 6 meses, tienen que recibirlo en persona cada 12. Y eso lo pospusieron para el final de ese año, pero si eso no se vuelve permanente, después en el 1 de enero del 2025 vamos a regresar a esto de que el paciente tiene que verse en persona cada 6 meses o cada 12 meses. Hay un problema grande con eso. Hay una escasez de proveedores de salud mental y por supuesto no todo el mundo tiene la posibilidad de verse en persona.
y muchos de estos proveedores están brindando servicios solamente virtuales. Entonces estamos esperando la respuesta de eso. Em, Estamos esperando los usos de PT, OT y LSP y audiólogos como proveedores de la salud elegibles. Estamos esperando eso también para que se pueda aprobar la ley para que puedan dar servicios a través de telemedicina. Todavía no lo han vuelto, se ha convertido en permanente, pero estamos esperando que lo sea. La CMS también incluyó un grupo de tipos de servicios en lo que pueden utilizar los médicos para poder cobrar esos servicios. Todavía no tenemos noticias sobre ello. Estamos esperando todavía si es que eso va a hacerse permanente el próximo año. Eh, y también estamos viendo la supervisión remota de residentes por parte de médicos docentes. Todavía no se ha puesto permanente, pero son las cosas que estamos todavía esperando. Y ahora vamos a pasar la palabra a Daniel. Sí, ese soy yo. Mi nombre es Lloyd Sermons, soy el director ejecutivo del Centro de Recursos de Telemedicina de Southeastern. Estoy aquí para hablar un poco sobre ciberseguridad. Esto se ha convertido en un tema bastante importante. Es algo que tenemos ya por muchos años, pero más recientemente hemos visto más ataques que nunca antes. Y por supuesto, con la telemedicina. La base de eso es la tecnología y creo que tenemos que hacer nuestra parte haciendo la debida diligencia para asegurarnos de que estamos protegiendo la información del paciente, por supuesto, pero también asegurarnos de que, a ver, pasemos a la última diapositiva porque creo que eso es lo que quiero, en lo que quiero enfocarme en la presentación. Sigue, por favor. Sí, quedémonos ahí. El malware es uno de las maneras más frecuentes en las que el hacker intenta tener acceso a nuestras computadoras. Creo que tenemos que ser muy diligentes haciendo lo que podemos. Creo que muchas de las veces nosotros a eso no nos aplica. Pensamos que eso no nos aplica, pero realmente sí. Y hemos visto más ataques a centros de salud y la FBI ha podido ver que han habido ataques muy grandes a la atención de salud y eso afecta a todos, incluso los doctores primarios que están intentando tener las recetas, entonces ha causado mucho caos en el mundo de la atención de salud. Lo interesante es que esto no solamente son ataques a personas específicas también, y voy a contarles una historia. Mi eh, yerno vino la vez pasada y me comentó lo que le había pasado a su papá y le pregunté qué había pasado y me dijo que una persona lo llamó y habló con esa persona y tenía un esquema elaborado. eh, Había convertido $16,000 a Bitcoin y llamó para ver si es que se podía hacer algo. El banco le dijo que no porque tú lo convertiste a Bitcoin. Y en ese momento les dijo, bueno, nos acaba de llamar otra persona no, que cayó en el mismo esquema y que cambió $40,000. Entonces, no solamente le sucede a los sistemas de atención de salud grandes, sino que les puede suceder a cualquiera. A veces piensas que estos centros tienen muy buenos recursos, pero lo que estamos viendo es que nadie es inmune a estos ciberataques. Entonces hay algunas cosas que podemos hacer para poder evitarlos. Tenemos que mantenernos vigilantes, tenemos que hacer la autenticación de factores múltiples. Hace algunas semanas nos dimos cuenta que el autenticador de Google ha sido hackeado
Y creo que ahora están aprendiendo, estos hackers están aprendiendo cómo eh, saltarse estas protecciones de seguridad. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con lo que abrimos cuando nos llegan correos electrónicos. A mí me ha pasado que me han enviado algo y les respondo, les respondo con una pregunta muy específica que sé que esta es una persona y poder descartar que sea un ataque de malware o de phishing. Entonces, antes de que abran cualquier junto, tienen que asegurarse de que sepan de quién viene, tienen que ver el correo electrónico donde viene. Puede que diga Kathy Weverly, pero a veces en el nombre, pero si ves la dirección de correo electrónico a veces es diferente. A veces, a veces puede ser una cuenta de Gmail, pero puede que no sea Kathy. Entonces, esa es una manera en la que podemos asegurarnos de que no sea algo peligroso. A veces si es que haces clic en ese link o haces clic en ese documento, ya pueden descargar un RAP y es solo una- un software que puede sacar todos tus contactos, tus contraseñas y todas esas cosas si es que están guardadas en la computadora. Entonces, nadie está exento. Algo que también pueden hacer es cambiar sus contraseñas de forma regular. Yo empecé, eh, después de la universidad, empecé a trabajar como un programador y programé cosas para compañías de tarjetas de crédito. Y ahora tenemos, y ellos utilizaban la misma contraseña, pero ahora sí tenemos millones de contraseñas y tenemos que cambiarlas de forma regular. Lo que hemos visto es que esto puede ayudarnos mucho y si hacen su parte, las personas de TI o las personas que trabajan con ustedes en el sector de de salud les van a ayudar muchísimo. A veces lo que hacen es bloquear las computadoras y tratan de poner este ransomware. No solamente son los sistemas grandes de la salud, no solamente es el gobierno federal, pero también personas en comunidades rurales pequeñas. Esas personas también reciben ataques y creo que tenemos que ser muy diligentes, hacer nuestra debida diligencia para asegurarnos de que no solamente estamos protegiendo a nosotros mismos, pero también a las personas a las que estamos brindando servicios eh, que son parte de este sistema y para poder evitar que esas personas tengan acceso a información personal o confidencial. Y eso puede ser un dolor de cabeza. Entonces voy a terminar mi presentación ahí y voy a pasar la palabra a Daniel. Muchas gracias. Gracias, Lourdes, Lloyd, y gracias a todos por invitarnos a este evento. Tengo la fortuna de poder hablar con ustedes sobre algo de lo que estoy muy apasionada y creo que eh, merece tener la atención que antes no tenía, antes de la pandemia no tenía. Entonces hay muchas atención positiva que tenemos con respecto a la igualdad y la inclusión digital. Entonces sé que tenemos muchas cosas que hablar y por supuesto será un placer poder conectarme con quien quiera tener más detalles sobre esto. Me gusta mostrar esta diapositiva porque realmente la igualdad digital significa igualdad de salud, sin un acceso asequible y adecuado, sin importar dónde estás o dónde te encuentras, y las retos y oportunidades actualmente es muy difícil tener acceso igualitario a los servicios de salud, eh, ya sea que estés en una zona remota o en una zona rural, ya sea que tengas diferentes capacidades. Es algo de lo que todos debemos considerar con respecto a las soluciones que pues, estamos
proponiendo para la telemedicina y para la atención en persona. Ha mostrado una luz en todos esos entornos y creo que hay algunas imágenes de diferentes tipos de personas para que puedan ver cómo ellos acceden, utilizan los medios electrónicos. Estas son algunas de las preguntas que debemos preguntar a cualquier tipo de paciente y así como lo hacemos de forma presencial, esto debe ser centrado en el paciente. Es no es la mejor solución, pero a veces si es que lo pensamos bien, eso puede ser algo muy bueno para la mayoría de las personas que están recibiendo atención. Esas son algunas preguntas que parece que Lisa y tu equipo están haciendo en las encuestas. Algunas parecen bastante simples, pero si las haces de forma consistente, las personas podrías ver cuáles son las deficiencias y de repente no estás cubriendo esas necesidades. Entonces tenemos que ver cómo estamos atendiéndolos. Si es que tienen una laptop, una cámara, altavoces, necesitan algún dispositivo, alguna solución de software para poder entender lo que está siéndole transmitido durante la cita. De repente necesitan un teclado con letras más grandes, un teclado Braille, tienen acceso a Internet. Hay muchos esfuerzos que están haciéndose para poder tener expansión de la ancha banda. Hemos visto mucho avance en ese sentido. Todavía tenemos cosas que mejorar, pero por supuesto estamos muy emocionados de, sobre cómo la banda ancha está evolucionando. Y ahora tenemos estos planes de datos eh, inalámbricos y teníamos el programa de conectividad a través del FCC que ya no tenemos. Entonces, hay algunos programas de reinversión a través del Congreso que esperemos que se den. Entonces, esa es una cuestión bastante importante. De repente, estas personas tienen un uso limitado y tienen que priorizar el uso de sus los datos para otras cosas que no sean una visita de telemedicina. ¿Qué tanto conocen a la telemedicina y qué tanto confían en ella? Y si lo conocemos, de repente tenemos una confianza mayor de usarlo de una forma frecuente. Entonces queremos saber también si es que hay alguna preocupación con la confidencialidad o la privacidad. Lloyd y, y Lisa lo presentaron en sus presentaciones y estaba pensando sobre creer esta confianza o crear esa confianza y sabemos que hay intérpretes con nosotros, entonces necesitamos que esas personas entiendan también la información. Acá estamos yendo un poco más en profundidad, pero todavía animamos mucho, ya sean un proveedor o un sistema de salud, que estas cuestiones sean consideradas como parte de la atención. Eh, los consideraría eh, ya sea en persona o a través de telemedicina, eh, sin importar la modalidad. Entonces, tener un inventario, tu espacio, instalación de telesalud cumple con los requisitos básicos de accesibilidad para personas con discapacidad. De repente cumplen con los requisitos de accesibilidad básicos para las personas con discapacidades. Tienen que considerar que hay también una diversidad, un espectro diverso de tipos de discapacidad. Entonces, no. No es una solución para todos, pero debemos de considerar esa compatibilidad de esa tecnología asistiva, como de repente teclados alternativos, u otros tipos de cosas que pueden funcionar muy efectivamente en ese tipo de modalidades de telemedicina, solo porque eh, un software funciona para una videollamada, no significa que funcionará para el otro, de otra forma asíncrona. Entonces tienen que aprender también sobre eh, funciones de accesibilidad eh, como traducción en vivo, entre otras cosas, y hemos visto cómo eso ha evolucionado y las personas que han creado esas soluciones es algo que todavía pienso y creo que hemos visto un gran avance. Entonces es importante considerar el rol de la persona que cuida al paciente, familiares o el auxiliar de salud.
para para algunas personas con desventajas intelectuales, un intérprete o algún tipo de familiar que esté ahí. Hay que asegurarnos que haya espacio en la telemedicina para una segunda y tercera persona para que nos pongamos la inclusión como prioridad. Entonces, hablamos un poco acerca de hacer encuestas a grupos de estudio. Hay personas que prefieren compartir información de diferentes formas. Puede ser como una encuesta por internet o a veces es un poco irónico que le estemos pidiendo a alguien que no tiene problemas, que tiene problemas de conexión, que llenen una encuesta por internet. De verdad que tenemos que caer en cuenta que estas son las personas que estamos trabajando. Hemos aprendido mediante unos proyectos muy chéveres que hay personas con, eh, con necesidades intelectuales, que su método preferido de comunicación es contar cuentos o la narrativa. Entonces, ustedes saben que cuando hay una audiencia que trabaje, queremos es obtener la mejor información. Si una persona no tiene las acomodaciones adecuadas, van a haber problemas de comunicación y no vamos a tener el consentimiento debido para esa visita. Tenemos que proporcionar una forma alternativa para que el paciente se comunique con el proveedor si las adaptaciones de comunicación no funcionan. Y tenemos que permitir que podemos, por ejemplo, hacer una llamada por teléfono. Y también tenemos que permitir que los usuarios finales hagan comentarios y que usemos la información que sus usuarios nos dan para mejorar. Entonces, la siguiente. Este es un recordamiento de que las cosas nunca van a ser perfectas todo el tiempo. Hay que ser pacientes con ustedes, con la gente, con los pacientes, con los clientes. Entonces, ¿cuántas veces hemos hecho esto, verdad? De que tenemos el micrófono en silencio y por cuántos años ya. Entonces, por estas presentación, la última parte de la presentación, voy a pasar un poco rápido. Aquí hay información, muchos recursos que existen en este momento y que van a existir con recursos claves, los TRC y otros recursos para el consumidor, que hemos creado un número de diferentes recursos y que vamos a continuar creando todo el tiempo en este espacio y luego va para diferentes recursos, para diferentes poblaciones. Entonces, durante estas dos siguientes páginas, yo sé que Alisa y el equipo de ella tienen información de esto. Si ustedes tienen alguna pregunta durante esto, pregúntenle mentiras. Estoy molestando. Por favor, contacte a cualquiera de nosotros y estaríamos muy contentos de ayudarles. Esta es la primera broma que escuchó hoy, Daniel. Yo, pens- yo creo que en la primera encuesta había unas preguntas referentes a las encuestas, entonces por favor no duden en contactarnos referente a las licenciaturas. Sí, definitivamente hay muchas partes que se juntan para las licencias. Entonces, créame, si ustedes tienen alguna pregunta referente a las licencias, créanme, no están solos. Hay mucho que hay que navegar aquí y todos estamos en la misma página. Así que por favor, contáctenos. Qué pena, tenía el micrófono en silencio, qué chistoso. Ok, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, póngala en el chat. Algo que les esté manteniendo despiertos en las noches cuando tengan problemas con la telemedicina o ustedes saben que hay algún tipo de servicio que su familia pueda recibir
en términos a la telemedicina. Lisa nos mencionó un poco de que hay familias que manejan de un estado al otro precisamente por estos problemas de las licencias. Eh, Algunas veces llamamos un pare rojo para estos problemas. Sería chévere que lo hicieran como una librería pública o que hubiesen algún tipo de espacios públicos para ayudar estos servicios de telemedicina. Sí parece como un tiempo raro en el tiempo, un momento raro en el tiempo. Sí, si usted escucha de algunos puntos locales, digamos, por ejemplo, sí, con la biblioteca, si una comunidad no tiene biblioteca, pueden usar el VFW o cualquier parte que sea pública, pero que de misma forma sea asequible y que fuera segura. Sí, estamos viendo mucho de esto, que es algo muy, muy interesante. Sí, en la Universidad de Rochester tiene un contrato con una cadena de bancos para usar sus locaciones. Entonces, definitivamente mucha creatividad. Sí, alguien vino aquí preguntándome por un banco. Sí, Rochester tiene un sistema de innovación increíble. Tienen que definitivamente mirarlo, especialmente para nuestros compañeros en Nueva York. El doctor Michael Hasselberg es el líder en esto y es una persona y tiene un equipo maravilloso. Muchas gracias. Sí, yo no sabía, yo estoy bien cerca de ahí y ni siquiera sabía de estos. Si ustedes quieren, los puedo conectar. Y en nuestra comunidad son los YMCAs donde hacen esto. O sea, puede hacer ejercicio, puede hacer citas de telemedicina. Qué maravilloso. Sí, muchos del el dinero que está viniendo de el estado federal, donde yo estoy en Maine, aquí servimos a Maine y los 6 estados cerca en el área de Nueva Inglaterra. Entonces estamos creando no solamente como entidades, sino en la infraestructura digital e inclusión, como el entrenamiento, la navegación, donde ellos tienen la telemedicina, la fuerza de trabajo, y estoy muy, muy emocionada de ver esto cómo evoluciona. Esto me gusta mucho para, como para áreas, para personas que viven en áreas rurales o que están poco asequibles para una forma de acceder a conectividad. ¿Cuál es su recomendación actual de cómo se pueden revisar las licencias estatales? Yo creo que podemos poner el link en el chat. Se llama Federated Medical. Es la Federación de la Junta Estatal de Medicina. Hay muchos compactos en este momento. Yo sé que la mayoría de ustedes están interesados en el compacto metal, pero hay muchas licencias que son como compactas para diferentes profesionales. Voy a mencionar un poco para audiología, para APR, terapia ocupacional, psicología, enfermería, terapia física. Entonces, todas estas pueden tener los sitios virtuales compactos y hay una licencia que es como compacta, una base de datos compacta por el centro de y entonces aquí uno puede buscar todas las políticas interestatales o las bases de datos con estas políticas. La voy a poner en el chat para que ustedes puedan obtener esta información. También hay dinero que va a venir para que personas creen formas creativas para solucionar estos problemas que hay con las licencias. Gracias. Ok.
Quiero agradecerle mucho a los cuatro de ustedes por estar aquí, por ser tan profesionales, para compartir sus experiencias profesionales con lo que está pasando o con los problemas que las personas están teniendo. En este momento vamos a volver a la sesión principal y cuando estemos ahí vamos a pedirles que compartan algo que ustedes crean que las personas que atendieron a la otra conferencia están interesados en aprender de lo que aprendieron en esta. Si quieren guardar aquí el chat, ya les puse las instrucciones. También vamos a guardar las notas que pasaron en el chat dentro de el cua- cuaderno que guardamos con las notas de la conferencia. Nos vemos entonces en la otra sesión y nos vemos pronto. Gracias.